Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Buenas Bien, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo están? ¿Están felices porque prácticamente ya culminaron su segunda unidad prácticamente? La otra semana ya entran exámenes, ¿verdad? Sí, Ligda, ya nos toca la otra semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Sí, eso estaba viendo. Vamos a avanzar un poco en lo que es el contenido porque no hemos hablado del examen, mis jóvenes, que de dónde a dónde va a entrar el examen para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Les he compartido varios documentos. Me preocupa que vayan a pensar que de todos esos los voy a examinar. La verdad, o quieren que entre todo. No. Buenas noches, No, licenciada. No, por supuesto que no. no, ¿verdad? Entonces, pongámonos de acuerdo para ver de dónde a dónde abarcamos lo que es el contenido de la evaluación y así todos pues estamos enterados, ¿verdad? Les quiero agradecer la comprensión del día lunes. Les cuento, estoy sacando 2 maestrías en forma simultánea. Es un poco cargado para mí, la verdad, pero les agradezco porque el lunes tenía un examen y tenía que entrar de forma inmediata. De todas formas, ya nos quedan poquitas clases realmente. Los lunes sí les voy a pedir su comprensión para que nos podamos conectar a las 5:30. Si en algún momento a mí me llegaran a pedir alguna evaluación, que yo me deba de conectar inmediatamente, ¿verdad? Y como siempre les he dicho, mi apoyo incondicional para ustedes, también en agradecimiento, porque siempre les he dicho que esto es bilateral, ¿verdad? Ustedes me apoyan, yo los apoyo y todos trabajamos en equipo, ¿verdad? Y mi función es prácticamente enseñarles, capacitarles para un futuro, pero también agradecerles el apoyo que ustedes me brindan. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a hacer, a finalizar lo que es lo que tenía el contenido. Les iba a presentar ahorita la audiencia, pero creo que nos restaría tiempo. Y vamos a ver únicamente lo que es la contestación de la demanda según la guía que tenemos, porque ya vimos lo que son las excepciones dilatorias, perentorias, que realmente la dilatoria se presenta primero, después la contestación de la demanda y después vienen las perentorias. Y después viene lo que es la conciliación y hasta ahí nos quedamos en lo que es la guía. Sí la revisaron, ¿verdad? Jóvenes. Sí, Lita. Sí. Vale. Sí. Entonces, vamos, si ustedes se dan cuenta, en nuestro mapa, de cómo evacuar una audiencia, vamos prácticamente a la mitad. Después nos queda para la última unidad lo que son la prueba y lo que son los recursos y la sentencia, y si nos da tiempo, pues espero en Dios que sí nos dé tiempo, lo que es segunda instancia, ¿verdad? Que vamos a tratar de hacerlo un poquito más corridito para poder abarcar todo. Bueno, vamos a proyectar acá. Ah, no, está Noé, me recuerdo que Noé iba a pasar. ¿No está Noé? Él quería hablar en la última clase, me recuerdo. ¿No? Nelson también, licenciada. Nelson. Nelson o Noé, ya le estoy cambiando el nombre, perdón, pero gracias por recordarme. Vamos a ver, ¿están en clase ellos dos? ¿O Nelson? ¿No? Okay. Ya. A ver, Nelson, ¿tú querías hablar? En relación a lo que es las excepciones, lo que es prescripción y caducidad. Sí, yo recuerdo que esto hablamos. Ajá. Y te dije que te iba a dar la palabra, que ibas a ser el primero en hablar. A ver, cuéntanos. Sí, le decía que el licenciado de Derecho Civil nos dio una definición de qué es caducidad, prescripción, Ajá. ya que estos dos términos los confundimos mucho y él dijo que no son iguales. Y yo esa definición le voy a leer, tanto la prescripción y la caducidad se refieren a plazo. Cuando el plazo está en una norma sustantiva es prescripción y cuando el plazo está en norma procesal es caducidad.
Esa es la definición que nos dio él a nosotros. Así es. Por ejemplo, la prescripción se refiere al plazo, por ejemplo, que tiene la administración para resolver un procedimiento comenzado, ¿verdad? Instancia de parte. Mientras lo que es la caducidad, eso se refiere, por ejemplo, que tiene la administración para iniciar un procedimiento para sancionar. Esa es la diferencia, complementando a lo que tú me estabas diciendo, entre caducidad y prescripción. También les dejé como tarea que habláramos sobre cosa juzgada. ¿Quién tiene una referencia sobre cosa juzgada? A ver, si no, leamos el artículo 155 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice la ley del organismo judicial en el 155? ¿Cómo puedo poner? ¿Se lo leo, Lick? Sí, ajá. Sí. Adelante, compañera. Bueno, 155 dice. Reformado por el artículo 14 del decreto 1193 del Congreso de la República. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutada siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Entonces, en pocas palabras, es cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutorial, siempre que haya identidad de qué? De personas. Siempre subrayan. Siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensiones, causa o razón o pedir. Esos son prácticamente los requisitos, ¿verdad? De lo que es la cosa juzgada. Y vamos a ver ahora lo que es, por ejemplo, según nuestra guía, de las excepciones era lo que era la contestación de la demanda. Es una contestación de la demanda. Vamos a ver. En pocas palabras, ¿qué creen ustedes? Con sus propias palabras. Bueno, tengo una idea, no sé si estoy bien en eso, licenciada, pero considero que la contestación de la demanda es como que la forma de defenderse de la otra persona de lo que le están demandando. Exacto, es la forma de poderse defender. Exacto, eso es un concepto. Muy bien. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Quién tiene una idea? Acuérdense que existe lo que es el Internet. Ustedes pueden buscar qué es una contestación de la demanda, dar su propio... Licenciada, ¿podría ser la actuación del demandado? Exacto. Ajá, muy bien. Vayámonos al artículo... Vámonos al artículo 339 y si quieren le pueden poner requisitos de la contestación de la demanda. ¿Qué dice el 339? A ver, ¿qué dice el 339? Marcos. Entonces al 339 pónganle requisitos del Código de Trabajo, Mario. Póngale al 339 requisitos de la contestación de la demanda.
para que ustedes puedan guiarse. Si se dan cuenta, estamos hablando en relación al 332, que son prácticamente los mismos requisitos de lo que es la demanda, ¿sí? 332, que es la demanda, el 333 y el 334. Por ejemplo, la modalidad de la demanda se puede dar en forma oral y en forma escrita también. En forma oral, porque en este caso, en la audiencia, que cuando regresemos después de exámenes, se las voy a proyectar, ustedes van a ver que el memorial, el abogado, por ejemplo, de la parte demandada, él procede a leer los hechos más relevantes de esa demanda. Pero aparte de que los está leyendo, le va a entregar una copia, las copias al juez y el juez posteriormente le va a dar una copia a la parte actora de todo lo que habló leyó dentro de ese memorial, de esa contestación de la demanda, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las formas de la contestación de la demanda, puede ser de forma oral y puede ser también de forma escrita, ¿verdad? Y en este caso, vamos a ver, vamos a leer acá una definición. Dice, como si existe el derecho de accionar ante los órganos jurisdiccionales, incluyendo la creación, la realización, la satisfacción o protección de un derecho objetivo, existe el derecho de oposición. O sea, prácticamente por ejemplo, de que mis pretensiones sean escuchadas, ¿verdad? Que prácticamente tengan por ejemplo, desvanecer los hechos de la parte actora. También entonces la contestación de la demanda es el acto por el cual el demandado ejercita una acción solicitando al tribunal su protección frente a las protecciones del actor, o bien se allana a ellas. Entonces, dentro de las modalidades, ¿qué dijimos que podía ser? Oral, ¿y qué más? Y escrita. Es igual que prácticamente a la hora que vienen a las personas a interponer la demanda ante el Centro de Justicia Laboral, ¿verdad? Cuando promueven lo que es la acción. En cuanto al contenido de la contestación de la demanda, puede ser compensatoria o puede ser convencional. En cuanto a la postura adoptada por el demandado, puede ser afirmativa o puede ser negativa. Puede ser afirmando o negando los hechos de lo que son la demanda, ¿verdad? ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento en el procedimiento ordinario laboral es el acto por medio del cual la parte demandada manifiesta de conformidad con lo que pide el actor, o más ampliamente es el reconocimiento o sometimiento del demandado a las pretensiones contenidas en la demanda. Vamos al artículo 340. ¿Qué dice el 340? Siempre en el Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Se lo leo? Uh-huh. Dice, plantea la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla por el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de reconciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convienen, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviese de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Ok. Al segundo párrafo del artículo 40, gracias, Irma, pónganle conciliación. ¿Sí? ¿Ya? Sí, licenciada, solo el segundo párrafo. ¿Cuál era la palabra? Disculpe, licenciada, es que se me fue un poquito el internet, discúlpeme.
conciliación. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando ya de lo que es la conciliación. ¿Sí? Requisitos de la contestación de la demanda, que fue lo que vimos en el artículo 332, que vimos que tiene las mismas formalidades de lo que es la demanda laboral. En el 339 están los requisitos. Este es un resumen de lo que les estoy poniendo acá. Es el acto procesal por medio del cual el demandado ejercita su derecho de defensa en contra de la demanda interpuesta por el actor en la audiencia señalada para tal efecto, en el cual indica con claridad los hechos que se funda su oposición. Puede contestar negativa o positivamente, ¿sí? O no contestarla al ser declarado rebelde. La contestación de la demanda está sujeta a los mismos requisitos señalados para la demanda en cuanto a los elementos, contenidos y forma, si así lo establece el artículo 339 del Código de Trabajo. De manera que el demandado deberá consignar en su contestación todos los requisitos aplicados contenidos en el artículo 332 del Código de Trabajo. Cabe agregar que es fundamental acreditar la representación con que se comparezca en un juicio por los medios legales establecidos en la ley para cada caso de conformidad con lo establecido en el último párrafo del 323 del Código de Trabajo, el cual, ¿qué dice? ¿Qué dice el 323? El 323. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. El mandato podría excederse por medio de carta de poder firmada por el propio interesado, pero si no se pudiese pero si no pudiera o supiere firmar, deberá hacerlo por acta levantada ante el secretario del respectivo tribunal. Solo los abogados, los dirigentes sindicales y en forma prevista en este código y los parientes dentro de los grados de la ley, circunstancia que acreditarán ante el tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales. Las personas jurídicas actuarán por medio de las respectivas representantes previstos en las escrituras constitutivas o en los estatutos, pero lo otorgarse su representación en otros. Estos deberán tener la cualidad de abogados. Se exceptúan los casos de representación que se derivan de una disposición legal o de una resolución judicial, en la que serán quienes correspondan conforme a las leyes respectivas o a las resoluciones judiciales. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión y comparecencia. Ok, entonces cuando hablamos de la primera gestión o la primera comparecencia, en el caso, por ejemplo, la parte demandada, ¿cuánto sería en la primera? ¿La primera qué? Gestión y gestión o comparecencia. Exacto. Entonces ese es el primer momento oportuno en que se debe acreditar la personería. En el caso, por ejemplo, del obligado, del mandante. Ahora vámonos a la ley del organismo judicial. Vámonos en el artículo 188, 89 y 90. Acá están todas las facultades, por ejemplo, que tiene lo que es un mandato. Están los mandatos judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes generales, directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero y sus representantes que tengan las facultades judiciales, deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tiene esa profesión. Formas de los mandatos. El mandato debe conferir en escritura pública, requisitos, ¿sí? Para los asuntos que ventilen en forma escrita.
y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, o sea, prácticamente esa es la forma del mandato. Los mandatos judiciales, por medio del hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan las facultades especiales conferidas para, o sea, estos son todo lo que debe contener el mandato. Debe decir que puede prestar confesión, declaración de parte, reconocer o desconocer a parientes, reconocer firmas, someter a los asuntos de la decisión de los árbitros, nombrarlos o ponerlos, denunciar delito de posesión criminalmente, iniciar, aceptar la separación o divorcio para asistir a juntas de conciliación, resolver o más favorable a su poderante y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. Prorrogar comparecencia, allanarse, desistir en juicio de los recursos, incidencias, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos, celebrar transacciones, convenios, relación de litigio, condonar obligaciones y conceder, esperar y quitar, solicitar o aceptar adjudicaciones o bienes de pago, otorgar el perdón de los delitos privados, aprobar las liquidaciones de cuentas, sustituir el mandato total o parcial, parcialmente reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos especiales para los que estuvieren facultados. Los demás casos establecidos en las demás leyes. Bueno, ¿y cuáles son las obligaciones de los mandatos? Aquí estamos haciendo como que un refrescando, porque esto lo debieron de ver, por ejemplo, en notariado, ¿verdad? Pero aquí, o en civil, y estamos hablando prácticamente, refrescando únicamente qué es lo que debe presentar a la hora de poder comparecer ante en un juicio, en una audiencia. Son obligaciones de los mandatarios judiciales acreditar su representación, ¿verdad? Eso es a través de un mandatario, ¿verdad? Y llega y dice, mire, aquí está mi representación. Bueno, no desamparar el asunto que hubiera gestionado mientras no haya sido reemplazado en su ejercicio, satisfacer los gastos necesarios que le correspondan para el curso del asunto, cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que impongan otras leyes y los reglamentos respectivos. Entonces, esto por favor, ténganlo muy en cuenta, y son la forma de los mandatos, las facultades y las obligaciones de lo que son los mandatos, y en este caso es un resumen de lo que es los requisitos a la hora de contestar una demanda. Oportunidad de contestar una demanda, que dice es el artículo 338. ¿Qué dice el artículo 338? El Código de Trabajo. ¿Le ayudo, licenciada? Gracias, Ana. Artículo 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establece el artículo 335 de este código. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué es la reconvención? Porque la compañera habló de la reconvención. Entonces, haciendo un pequeño resumen, dice: al demandado se le atribuye en la ley el derecho de ejercitar las acciones que tengan contra el demandante, denominando la reconvención a la demanda que hace el demandado al actor al contestar la demanda en el mismo juicio y ante el mismo juez que conoce a ella. A esta actividad también se le conoce como contrademanda. Concepto de modalidades de la reconvención. La reconvención es la acción ejercitada por el demandado dentro del propio acto o la contestación de la demanda y derivada del mismo objeto juicio, conexa con él o conexa con la relación laboral que inició las partes del juicio.
modalidades de la reconvención. Al igual que la demanda y la contestación, de conformidad con nuestro Código de Trabajo, se encuentran las siguientes modalidades de la reconvención. Por tal forma establece que puede ser también oral o escrita. Por la pretensión en ella ejercitada puede ser reconvención con la pretensión simple o reconvención con las pretensiones acumuladas. Los requisitos de la reconvención, estamos hablando que es el 332, 333, 334, del mismo cuerpo legal que es el Código de Trabajo, y el 339, ¿sí? Oportunidades para reconvenir. Dice oportunidad para reconvenir, contestar, aprobar y resolver la reconvención. La reconvención debe promoverse o plantearse al momento de contestarse la demanda y no hacerse en tal oportunidad recluir el derecho del demandado para ejercitar, es decir, que puede hacerse por escrito y oralmente en la propia audiencia y contestar la demanda. El actor ahora convertido en demandado, entonces en este caso, a la hora, por ejemplo, está el actor y el demandado, pero resulta que el demandado presenta lo que es la reconvención. En ese momento se intercambian prácticamente los papeles, ¿verdad? Entonces, prácticamente el demandado prácticamente se convierte, es en el que está promoviendo lo que es. ¿Qué está promoviendo? La reconvención. Exacto. Entonces, prácticamente el actor se convierte ahora en demandado, ¿verdad? Entonces, al que promovió la demanda, a la hora del demandado proponer su reconvención, del actor pasó a ser ahora también demandado, ¿verdad? Entonces, el actor, pues ahora se transformó en demandado, puede también allanarse, puede interponer excepciones o contestar la reconvención después de notificada la resolución que da trámite en la misma audiencia, o bien puede solicitarle al juez que suspenda la audiencia y señale una nueva para que tenga lugar para la contestación de la reconvención. Es exactamente igual como cuando presentan la demanda inicial, admisibilidad, revista, que cumpla con las formalidades, se le señala audiencia, entonces tiene momento el demandado para poderse preparar, para poder contestar. Puede darse dentro de la misma audiencia si el demandado, si antes el actor, ahora demandado, se considera capaz de contestarle en ese mismo acto, la contesta. Y si no, puede pedir que se reprograme la audiencia para poder contestar lo que es la reconvención, ¿verdad? La prueba de la reconvención y su contestación se reciben junto con las pruebas de la demanda y la contestación en la audiencia, que para tal efecto señala el juez, la reconvención se resuelva en la misma sentencia que resuelve la demanda original. Bueno, y ahora vamos con lo que es la conciliación. Según el diccionario de la Academia Española, conciliar viene del latín conciliare, que significa ponerse de acuerdo, armonizar con los ánimos, los intereses o las opiniones de las personas en discordia. Aquí hay dos definiciones. Hay, por ejemplo, dos tratadistas, el cual ellos prácticamente describen lo que es la conciliación. ¿Quién me puede apoyar? ¿Quién quiere leer? Yo, Ligda. Buen Ajá. día. Buen Definición. El licenciado López Larrabe define el llamamiento a conciliación como la etapa del proceso de trabajo por medio del cual el juez, una vez fijados los hechos sobre los cuales versa el debate, procurará el avenimiento de las partes proponiéndoles una fórmula ecuánime de arreglo, que puede culminar eventualmente en un convenio que ponga en fin a un juicio. El licenciado Miguel Ángel Solís Corado dice: la conciliación es la etapa obligatoria en el proceso laboral mediante el cual las partes llamadas por el juez, una vez se han fijado los puntos del debate, procurará un avenimiento entre las mismas, proponiendo fórmulas ecuanimidad que no contraerían las leyes de trabajo, no los principios del mismo. Ok, gracias, Diego. Si se dan cuenta, estas dos definiciones tienen una similitud. Por ejemplo,
que dice que el juez no debe contrariar la ley de trabajo ni los principios del mismo, los cuales están, por ejemplo, establecidos en el artículo 12 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo 12 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 12? Dice, son nullos ipso iure y no obligarán a los contratantes, no obligarán a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen la denuncia, disminución o tergiversión de los derechos de la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social que otorguen los trabajadores, aunque se exprese en un reglamento interno de trabajo o en un contrato de trabajo o pacto convenido cualquiera. Entonces, la conciliación, en pocas palabras, es la etapa obligatoria en el que el proceso, por ejemplo, ordinario laboral, mediante el cual las partes llamadas por el juez, una vez fijados los hechos sobre los cuales versa el debate, procuran el advenimiento de las mismas, proponiéndoles una forma de arreglo que puede culminar eventualmente en un convenio que ponga un fin a un juicio, siempre que no contraríen las leyes de trabajo ni los principios de los mismos, ¿sí? La conciliación puede ser de dos maneras. Puede ser total o parcial. Eso es lo que dice el artículo 341 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 341? Vamos al artículo 341. Artículo 341. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiera conciliación alguna, el juicio proseguirá. Exacto. Entonces, ahí póngale como título a ese tema, ¿verdad? Conciliación total o parcial. Total, en pocas palabras, prácticamente estamos hablando, ¿verdad? Cuando llega un acuerdo sobre la totalidad de todas las pretensiones del actor, ¿verdad? Vacaciones, aguinaldo, indemnización, todo lo que pidió, le dijeron, vaya, está bien, no hay ningún problema, le dice la parte mandada, le vamos a cancelar lo que son las objeciones que usted está solicitando, en el cual debe ser aprobado, obviamente, por el contador, el cual prácticamente esto lleva con la finalidad del juicio, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si es parcial? Entonces, prácticamente estamos diciendo ahí, dice, bueno, estoy de acuerdo con pagar, ¿qué le dije a ello? Indemnización, pero no estoy de acuerdo con pagar horas extras o no estoy de acuerdo con pagar algunas ventajas. Entonces, continúa el trámite prácticamente con lo que realmente no estuvo de acuerdo. Entonces se da una conciliación parcial, ¿verdad? Y oportunidad procesal de la conciliación era lo que le había dicho yo a ustedes que pusiéramos en el artículo 340, en el segundo párrafo, que era como referencia a lo que es la conciliación. Entonces se los traté de hacer lo más resumido posible. Si se dan cuenta en la guía que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a la mitad de cómo celebrar una audiencia. Vamos a ver. Y ahorita solo tenemos 20 minutos. Vamos a hablar sobre lo que es el examen. De dónde a dónde viene, cómo va a ser la modalidad, para que ustedes puedan, pues, tener una prueba, pues, satisfactoria. Para mí las pruebas son retos, pero también al mismo tiempo no significa que yo deba de venir y presionar a que ustedes me digan cómo fue el agua azucarada. No, prácticamente si se dan cuenta, el curso se los estoy dando de forma fácil. No les estoy diciendo que les estoy regalando el curso, pero sí de una manera que podamos entender de una forma, pues, fácil, no complicada. Vamos a ver, nos quedamos en la primera fase hasta los juzgados de primera instancia, ¿verdad?
que eran 15 juzgados, eran 5 salas, ¿qué más? Que hay 5 salas en Guatemala y una en Quetzaltenango. Hay 4 en Guatemala y una en Quetzaltenango. Ajá, muy bien. Si es en Guatemala, ¿en dónde se presenta la demanda? En el Centro de Servicios Auxiliares. Exacto, muy bien. En este caso, ¿de qué forma pueden presentar la demanda? Oral o escrita. Oral o escrita, muy bien. ¿Qué pasa si en determinado momento mi memorial no llena todos los requisitos? ¿Me la rechazan como incivil o me dan algún tipo de previo? Dan un tipo de previo. Exacto. ¿Cómo se llama la primera resolución, la cual me dice, mire, le va a conocer tal juzgado y tiene audiencia a tal hora? ¿Cómo se llama esa resolución? Esa primera resolución. ¿Decreto? Sí, es un decreto. Allá vamos. Pero ¿cómo se llama esa resolución que normalmente en laboral se conoce? Notificaciones. Es la resolución de trámite. Es la primera resolución y es la resolución de trámite. ¿Sí? Bueno, hablamos de decretos, autos y sentencias. ¿Eso qué es? Excepciones. Excepciones, cuando hablamos de decretos, autos o sentencias. Tipos de resoluciones. Exacto, esas se llaman resoluciones. Según la ley del organismo judicial, ¿en dónde están? Porque lo vimos. O el Código de Trabajo. Artículo 141 de la LOJ. Muy bien. ¿Y en el Código de Trabajo? Muy bien, Karen y Sergio, muy bien, muy bien. Vamos a ver, los decretos se resuelven en 5 días, 10 días, o se resuelven en 24 horas. En 24 horas. 24 horas. Muy bien. Por ejemplo, los autos se resuelven en un mes, en 3 días o en 15 días. 3 días. 3 días. 3 días, muy 3 bien. días. ¿Y alguien me puede decir que es una sentencia? Es la resolución. ¿Qué manda Marcos? Exacto, es prácticamente ya todo agotado el trámite de proceso, es prácticamente lo que le lleva a un fin de un proceso. Bueno, ¿quién más? Es la resolución final de un proceso, licenciada. Muy bien, excelente. Y que la sentencia es una forma normal de terminar el proceso después de agotados todos los trámites procesales. Muy bien, Valverde. ¿Qué es un auto? Auto es una resolución que no es de trámite o se resuelven incidentes. Exacto, muy bien. ¿Y qué son los decretos? Son resoluciones de mero trámite. Resoluciones de trámite. Resolución de simple trámite. ¿Cuál es el decreto que modificó mi código de trabajo? Donde dice que debo de señalar casillero. Decreto 13/2022. 2022. Ok, muy bien. ¿Será que si en determinado momento, por ejemplo, si yo no señalo casillero después de haber sido conminado a señalar casillero, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? Se lo notifican por Para estrado. poder resolver para que le den un nuevo casillero o señalamiento de nuevo lugar para mandar las notificaciones. Se notifica por estrados. Por estrado, muy bien, Eric, muy bien. Entonces, y el demandado se le notifica por o sea, prácticamente por,
¿qué les dijera yo? Una otra pregunta. ¿Al demandado se le notifica también por casillero en la resolución de trámite o se le notifica en la dirección física que señaló el actor? En dirección física. Dirección física. En dirección física. Muy bien. Sin ¿Y por qué se le embargo, va a notificar en dirección física? para no violentar los derechos. Exacto. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya se dieron cuenta que yo les estoy enseñando acá preguntas que pueden venir en el examen. Por ejemplo, vaya, fundamenteme entonces, por ejemplo, ¿cómo le dijera yo? Sería una pregunta. ¿Qué artículos fueron reformados por el nuevo decreto? Son 3 artículos del Código de Trabajo. ¿Cuáles son los que fueron reformados? Se los puse inclusive en el tablón, no, en el trabajo en clase, ¿se recuerdan? Se los puse como... Del artículo 327 al 329. Ajá, muy bien. Entonces, ¿se modificó solamente el Código de Trabajo o se modificó también el Código Civil? También se modificó el El Código Código Civil. Procesal Civil y Mercantil. Bien. Bueno, en caso, por ejemplo, las excepciones. ¿En las excepciones atacan la forma o atacan el fondo? Las excepciones dilatorias. Atacan la forma del asunto. Exacto, muy bien. Y las excepciones, por ejemplo, perentorias, atacan la forma o el fondo. El fondo del del asunto. El fondo del asunto, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, resulta que, vamos a poner un ejemplo, resulta que yo laboraba en, ¿qué le dijera yo? En Escuintla, y resulta que vine a presentar mi demanda acá en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. ¿Me puede, qué pasa ahí? Hablamos de eso. No se puede por competencia. Exacto. Se promueve lo que es la incompetencia, muy bien. Y si hablamos, por ejemplo, vamos a hacer otra pregunta. Si hablamos, por ejemplo, que no llena todos los requisitos de lo que es la demanda, no llena todos los requisitos del 332, ¿qué pasa? ¿Qué Es pasa ahí? demanda defectuosa. Exacto, es una demanda defectuosa, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cosa juzgada? Hay ciertos requisitos que yo debo de tener, ¿y cuáles son? Para que exista demanda defectuosa, cosa juzgada, perdón. Persona, acción y cosa. Perdón, casi me escuché. Que tiene que tener persona, acción y Ajá. cosa. Muy bien, exacto, son las mismas personas. Vamos a ver el fundamento. Y acabamos de leer. $175 la LOJ. Ajá, ¿qué dice? Que debe tener que las mismas personas, las mismas cosas, ¿qué más? Pretensión y causa o razón de pedir. Exacto, esos son los factores directamente de cosa juzgada, ¿verdad? Vamos a ver, en el caso, por ejemplo, si resulta que yo, vamos a ver, por ejemplo, si soy menor de edad o no lleno los requisitos, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para promover una demanda? ¿Debo tener capacidad qué? Legal. Tener suficiente capacidad procesal. Ajá, pero legal, ¿verdad? Muy bien, bien. Entonces, hay 2 tipos de capacidad. ¿Capacidad qué? De goce y de ejercicio. ¿Y cuál es la de ejercicio? Cuando se cumple la mayoría de edad. Ajá, ¿y la de goce? ¿En qué es la cualidad de la de goce? Que se pueden gozar los derechos. Muy bien.
O sea, no puedo prácticamente que alguien me tiene que representar, ¿verdad? Porque no soy una persona apta para adquirir derechos y obligaciones, ¿verdad? Bueno, hay dos tipos de conciliación. ¿Cuáles son esos dos tipos de conciliación? Total o parcial. Exacto, muy bien. Ahora, si yo les digo la conciliación, por ejemplo, que prácticamente es cuando las partes procesales llegaron a un acuerdo en su totalidad, ¿qué clase de tipo de conciliación estamos hablando? Total. Total. Y en caso, por ejemplo, que solamente lleguemos a un acuerdo en relación a parte de lo que es el proceso, ¿de qué conciliación estamos hablando? Parcial. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, hemos estado estudiando derecho laboral, es muy bonito. A mí realmente me gusta. No sé si a ustedes, pero la verdad que derecho laboral es muy bonito, es muy comprendible de manejar. Y la verdad, no creo que realmente ustedes vayan a tener ninguna dificultad de contestar el examen. Porque si les pongo parte práctica, como por ejemplo hacer un memorial, creo que todavía no, ¿verdad? Entonces, sí tenemos más o menos la idea porque vi los memoriales, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos un memorial al finalizar ¿cómo se llama? Un memorial ya completo al finalizar el curso, ¿verdad? Pero para eso nos falta la prueba, para eso nos faltan muchas cosas. Entonces, pero al menos lo que les he tratado de compartir es con lo que ustedes pueden irse a defender. Y yo lo miro muy bien. La verdad me han contestado bien y los felicito, ¿verdad? A ver, Dani. Ligda, nos compartirá el material que ha estado usted Por presentando. supuesto, claro que sí, ustedes saben que tienen todo mi apoyo. Eso ya ni lo pregunto. Amable, Ustedes, ahí estamos, ¿verdad? Gracias, Ligda. Y les deseo todo lo Gracias, mejor. Ligda. Gracias, Ligda. Y les deseo una feliz noche, jóvenes. Suerte en sus exámenes. Gracias, Gracias, licenciada. Gracias por todo, estamos en órdenes. Feliz noche. Gracias por todo, Ligda. Feliz noche. Feliz noche y sigan adelante, jóvenes. Gracias por todo, licenciada. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, Dios, feliz bendiciones. Y Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Adelso. Buen descanso, Ligda. Buen descanso, Diego. Hasta luego. Feliz noche. Noche, licenciada. Feliz noche. Hasta luego. Licenciada, disculpe, Sí. usted le pudiera decir a Ricardo que si pudiera amablemente él mandar el link que mandó aquí en el chat, lo pudiera mandar al chat de los grupos de WhatsApp, porfa. Disculpe, es que no logro accesar. A lo que es la asistencia, Wilson. Sí, es que no logro accesar acá. Disculpe. Va. Está bien, no te preocupes. Yo ahorita le escribo a Ricardo para que me haga el favor de compartirlo en los demás grupos, para que todos puedan quedarse con su asistencia y nadie se me quede afuera, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Bendiciones, un abrazo, que esté bien. Gracias igualmente, bendiciones. Disculpe, es una consulta. ¿A qué horas tendremos el examen con usted? Disculpen. Mire, ay, de verdad, eso es lo único. Gracias, Karen. Pongámonos de acuerdo, porque a mí me gusta que sea algo que sea cómodo para todos, ¿verdad? Porque yo sé que todos trabajamos. ¿Qué les parece? O ustedes me proponen que sea, no sé, a las 5:30, que es la hora del curso. Siento que es muy temprano, porque mucha gente está trabajando. Pongámoslo a las 7 de la noche, 7:30, cabal, Zulma, eso estaba diciendo, 7 de la noche. Entonces, así es, Mario. Entonces, a las 7 de la noche, súper para todos, ¿sí? Para que todos tranquilos, sin ningún problema, puedan hacer su examen. Les recomiendo hacer el examen solos, no está difícil. Es prácticamente un reto para ustedes de la forma de medir su conocimiento, ¿sí? Háganlo solos, no está difícil. Bueno, les agradezco por su amabilidad. Feliz noche, se cuidan y muchos éxitos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.